Ajá. que se está realizando acá en la ciudad de La Plata. Y nos parecía como muy interesante amplificar esa invitación, esa convocatoria. Y qué mejor que hablar con quien dirige, quien la gestó y todo eso. La obra se llama Faclan Sociedad Anónima. Alejandro Santucci con nosotras. ¿Cómo va, Ale? Bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y por el espacio para la difusión. Bien. Bueno, contanos un poco. A mí me tiraron como muy pocas puntas respecto. Me dijeron, no te quiero spoilear nada. Bien. Pero es una obra que, a partir, digamos, de el nombre más o menos percibía por dónde iba, aborda un poco la guerra de Malvinas, pero desde otra perspectiva. Sí, aborda la guerra de Malvinas, sobre todo el programa que surge a partir de la guerra de Malvinas y todo el conflicto armado, que es el programa 24 horas por Malvinas, en donde toda, digamos, la cuestión de los actores de televisión, los boxeadores, los deportistas, los cuadros políticos, todos hicieron una especie de festival que duraba 24 horas y se juntaron una cantidad de joyas, dinero, comida, golosinas, donaciones. Una cantidad de empresas pagaban espacios publicitarios en ese programa en ATC y bueno, finalmente lo que sucedió fue una gran estafa total a nivel nacional fuertísimo, porque los mismos soldados decían que no llegó nada, fueron encontradas después cosas de esas donaciones en galpones, en la capital. Bueno. No sabía que era puntualmente sobre ese hecho. Ese hecho aparece muy referenciado en la obra, contrasta con unas escenas más o menos realistas que podemos entender, con algunas cuestiones así que los personajes toman como normales dentro de la obra y de la ficción, pero que no son lógicas. Entonces empiezan a aparecer cosas en la vida diaria de unos personajes que se juntan a comer un asado en esa época y empiezan a suceder cosas extrañas, y la obra va contrastando con estas escenas que aparecen en donde son convocados personajes y las voces de esos personajes convocando a que junten plata, voy a donar esto, que ello está Susana Jiménez, por ejemplo, reivindicando a Venezuela y un premio que ella recibe, y cómo los hermanos latinoamericanos apoyan a la Argentina en esta gesta. Bueno, personajes con discursos que uno hoy podría decir, che, ¿qué pasó? ¿Qué te pasaron estos años? ¿Viste? Sí. Bueno, hay de Andrea del bueno, todos los personajes que uno puede imaginar. Sí. Algunos salieron a decir, bueno, hemos sido engañados. Y otros, bueno, no, diciendo, apoyo esta cuestión, ¿viste? Porque después, a los años de eso, todos pusieron la carita, ¿viste? ¿Cómo es la cuestión? Sí, tal cual. Fue un gran engaño así, como tremendo, una estafa. Y nunca se supo, ¿no? ¿Qué pasó con ese dinero? Con esa... No, dicen que, bueno, se lo han repartido, apareció mercadería en algunas provincias, algunos así como containers de cosas, pero no mucho más. Lo que estoy diciendo es, se vendían flores en calle Florida, 5.000 flores se vendieron para... La gente iba a comprar flores y ponía dinero, y ese dinero iba a las arcas, a estos buzones que nunca aparecieron. Sí. Estoy tratando de acordarme porque hay algún fragmento por ahí dando vueltas, algún fragmento audiovisual. No me puedo acordar cuál es la actriz, quién es la actriz que decide donar sus joyas. Sí, bueno, Andrea del Boca dona un tapado de bisón. Después hay otros personajes que donan, joyas, ya te digo. Y algunas cosas eran rifadas. Bueno, nada, hay como mucho de... Estafa, che. Sí, hay como mucha cuestión ahí dando vueltas. Lo más loco es Susana Jiménez reivindicando a Venezuela, ¿viste? Claro. La gente ahí como que... Claro. Me preguntan, che, ¿ustedes hicieron el audio? No, el audio está tomado, está cortado, digamos, en su duración y puesto en la obra, y con una cuestión escénica, ¿no? Con un procedimiento escénico que porque la obra en ese momento convoca como a esa memoria, ¿no? Como convoca a ese discurso y en esa Irina época. D'Alessi, me dicen de ahí. Donó sus aros de oro en cámara durante la transmisión del programa Las 24 horas de Malvinas. Ahí está. Esa es. Bueno. Esa es. Y bueno, y el teatro, digamos, y yo me preguntaba, bueno, ¿cómo convocamos esas voces del pasado? Entonces, la obra es un poco como una caja de resonancias de una época un poco en la construcción de su lenguaje, ¿no? Cómo hablan los personajes. Hay todo un trabajo de, bueno, cómo hablaban eso, qué palabras usaban, cómo eran los dichos, cómo se trataban entre ellos, cómo eran los vínculos.
Son dos parejas que se juntan a comer un asado, unos recién llegados al barrio, otros que los reciben como, bueno, vamos a comer un asado que vinieron al barrio, y empiezan a suceder cosas extrañas. Hay un ventanal donde juegan unos niños que nunca vemos, donde uno puede imaginar una serie de cosas que suceden ahí atrás. Los padres todo el tiempo van y vienen a ese lugar. Y bueno, va increyendo toda la situación de los niños y de lo que va sucediendo. Los niños, Qué bueno, los niños de la guerra, ¿no? También podríamos decir. Sí. ¿Y cómo surge en vos escribir esto? ¿Por qué surge esto? Mira, fue así. Hay una cosa muy concreta de mi familia, que mi tío es excombatiente, uno de los que volvió, Juan Andrioli, que participa en el CECIM. Y siempre en la familia estuvo eso, ¿viste? El tío excombatiente. Sí, yo claro. de muy chiquito supe eso y, ¿viste? Como un silencio ahí, como cosas muy desperdigadas. Y en un momento en la pandemia hubo una convocatoria del Cervantes, del Teatro Nacional, diciendo, bueno, hay una convocatoria de obras escritas para obras que tengan que ver con las Malvinas. Yo escribí esta obra y lo mandé, no fuimos seleccionados, pero la obra quedó, Sí. la seguí trabajando y la estrenamos sin el Cervantes. Pero bueno, fue una excusa la del Cervantes que me puso a andar y a traer, digo, bueno, ¿cómo hago para trabajar esta línea un poco autobiográfica sin caer en voy a hacer una obra sobre mi tío? Sin caer en ese gesto, digamos. Y Sí. después, por otra parte, esta convocatoria. Y por otra parte, me pasó que vi esta película que se llama El discreto encanto de la burguesía, en donde una serie de Buñuel, ¿no? Que también Sí. hay algo que Sí. tomé de eso, como una serie de personajes que se juntan a comer y nunca pueden comer porque sucede, que llegan a un lugar y hay un velorio, el velorio del dueño del restaurante, no pueden comer, se van, siguen buscando. Bueno, personajes que y están sitiados por una guerra. Entonces, Sí. como toda esta cuestión de la clase burguesa que hace oídos sordos, ¿no? Como una cuestión así. ¿Sabes qué? Te quería preguntar respecto de esto de que son dos parejas heterosexuales juntándose. Sí. Y a mí me decís dos parejas heterosexuales en contexto de crisis y me voy a Medellín Lanús, ¿es? Sí. Bueno, digo, ¿por qué esa búsqueda de Mira, por esa dos ida y cosas. vuelta? Primero porque yo entiendo que hay algo en el público que, digamos, es una obra realista pero que le escapa. O sea, y Ok. como que le discute al realismo todo el tiempo, porque no considero que yo haga así como un teatro realista, ¿no? Pero la obra coquetea con eso, coquetea con un género argentino, esto de Exacto. la mesa, ¿no? El Y qué sé asado, yo, el asado. juntarnos. Y continuamente se ve interrumpida por una serie de acontecimientos que no voy a No. decir, no ¿no? spoilees Pero bueno, nada. vengan a verla. Pero sucede esto. Y ahora me fui de la pregunta. No, te decía porque la elección de esas dos parejas, Ah. juntar dos parejas. Sí, bueno, tiene que ver con esto de la peli, con estas referencias. Y también para hablar un poco de los roles de género, qué sé yo. Tampoco la obra ahonda mucho en eso, pero Está bien. en las actitudes de los Está bien. personajes hay algo de si bien como de represión hacia la mujer, pero en un momento la obra vuelca. Entonces se da vuelta todo Ok. en la obra. Pasa eso. Me gusta. Imagino me que debe gusta. tener varios matices, ¿no? Un poco de pasa por lo profundo, porque no dejas de hablar, bueno, de las Malvinas. ¿Hay humor también en Hay la humor. obra? Qué bueno. En la parte de realismo, digamos, podríamos decir, que coquetea con el realismo y qué sé yo, la obra tiene humor, o eso pretende, bueno. o eso pretendemos, porque es un doble juego con el espectador. Reíte, pero fíjate después de que te estás riendo. O sea, Y el humor no- te ayuda a digerir, ¿no? Cosas. Sí, sí. Ya te digo, en estas escenas más realistas no hay como una cuestión muy concreta de referencia. Es una época, situaciones, ¿viste? Como en las otras escenas que vienen a cortar esas, sí hay algo muy explícito y muy concreto de lo que está sucediendo con el programa y de cómo los discursos de los medios contaminan el discurso de la mesa, ¿no? De Claro, la mesa que claro. nos sentamos Cómo a comer. condiciona, Cómo digamos. somos hablados a veces por los discursos que están legitimados o que tienen mayor llegada. La obra trabaja mucho sobre eso, sobre cómo se habla, lo que se escucha en los medios. Eso. Bueno. Respecto de cómo la construiste y demás, recién nos adelantabas que hay archivo sonoro
de la época. Sí, hay archivos, claro. Sí, ¿Tuviste sí, que elaborar un montón respecto de eso? Y tuve que ver mucho el programa de Malvinas, sobre todo eso. Claro. Sobre todo eso, porque trabajé con eso. Mucho ese programa, mucho todo lo que sucedía, investigando sobre los personajes que aparecen, porque algunos están muertos. Claro, están o muertas. nunca más pisaron la tele. O ¿Qué sé sea, yo? Si alguien de esta generación, le digo, ¿quién es Nicolás Casanseu? Claro. Era el reportero. sí, sí, ¿Viste? sí. O quién era, no sé, Pinky. A nosotros tal vez nos llega algo. Sí, claro. ¿Viste? ¿No? Sí, pero la generación Cacho más baja. Fontana. Claro, Sí. no tiene Bueno, idea. Cacho Fontana y Pinky están al frente de esas escenas, Claro. de esas otras Es escenas. tremendo. ¿Y eso se puede utilizar? ¿Esos audios no tuviste problema? ¿Cómo es eso? Están en YouTube, qué Ah. sé yo, ¿viste? Sí. No sé, no le pregunté mucho a nadie. No, tampoco. está bien. Eh, Son del pueblo esas cosas. Claro. O sea, qué sé yo, ¿viste? Hubiesen hecho las Hay cosas algo ahí mejor. que... Sí, y después pasó algo muy loco, que vino un excombatiente a verla, la segunda función. La obra tiene diálogos fuertes, dialoga con algo de la muerte también, y como cuestiones que yo escribí en una compu en pandemia que después están dichas en una sala que a veces, ¿viste? Pero bueno, finalmente cuando termina la función se acerca esta persona y me dice, bueno, yo fui compañero de trinchera de tu tío, la puta madre. y bueno, yo no soy como tu tío que no cuento nada, yo le cuento todo a todo el mundo, así que te voy a contar un par de cosas. Y me contó que ellos no sabían nada del programa, por ejemplo de Malvinas, que se enteraron cuando llegaron, y dijeron, ¿y las cosas que nos mandaron? Y el dinero, y la comida, y las golosinas con las cartas adentro. Ay, bueno, Dios. nada, todas esas cosas. Y me enteré de una serie de cosas terribles, ¿viste? Y cuando le pregunto, y bueno, ¿cómo te fue con la obra? No, la obra bien, tiene humor. Estamos acostumbrados a homenajes donde van por el golpe bajo y demás, y esta obra no, sale un poco de eso. Y me dice, se me quedó mirando y pensando, y me dice, yo me sentí identificado con el perrito, que es un personaje de la obra en donde hay un perrito que es muerto por el barrio. Y él dice, nosotros... yo me siento identificado con el perrito en la obra. Y nos aniquiló, ¿viste? Al elenco. Y en realidad hay unos pibes que es la referencia, pero como la crueldad es aplicada al perrito que ladra, y no, un perrito que no para de ladrar. Bueno, ¿viste? Cuando uno hace algo que dice, bueno, esto es esto, y después viene alguien y dice... Sí, No. sí, ¿Estás sí. seguro sí, que es sí, eso? sí, sí. Claro. Sí, es dura lo que sucede a veces con el público, con gente que vivió esa época. Yo nací en el 84, ¿viste? Claro. Hay gente grande que viene de esa época y me dice, no, sí, está muy bien recreada la época. Como hay un gran laburo de las chicas de Sol Santacá y Renata Montalbano en la escenografía y en el vestuario. Como fue muy riguroso ese trabajo. Bueno, actores y actrices que voy a decir porque se han Sí, aprendido. obvio. Es una de esas obras que le dicen muchos posmos, obras de texto, ¿viste? Ajá. Bueno, es una obra que tiene cantidad de texto, 40 páginas de texto. Fua. Y que fue un laburo enorme, ¿viste? En estos tiempos de desconcentración y de cosas como que se aprende. Bueno, finalmente lo lograron. Digamos, los actores y actrices aprenden textos, ¿no? Pero cuando decís una obra de texto así tan larga, con monólogos largos y cosas, nada, como muy agradecido con la gente que rodea el proyecto, que le puso como su tiempo, su cabeza y también como algo de la grupalidad, ¿viste? Muy concreto. Así que yo, nada, como hay muchas personas, de hecho la sala que es coproductora de la obra también. Ok. Como que, Están en el viejo almacén ustedes. en el viejo almacén del obrero. La gente de ahí tiene un espacio hermoso. Sí. Siempre queriendo apoyar a los que estamos un poco... Yo no estoy empezando con el teatro, pero sí empezando a dirigir obras y escribirlas en ese laburo, sí. Y bueno, hay algo ahí de mucha escucha, ¿viste? De mucha invitación, de mucho compromiso y de mucha prolijidad con el espacio. Mucha prolijidad. Y Paco, Diego, la negra, el negro. Qué bueno. Una cantidad de gente zarpada ahí en la sala. Así Qué que se bueno. agradece. ¿Sabes qué me quedé pensando? Que me parece como súper importante este tipo de relatos. Digo, me quedé pensando en el testimonio del excombatiente que se acerca y te dice esto. Y me parece como súper interesante este tipo de relatos que muestren, digamos, durante mucho tiempo la Argentina promedio sabía que los milicos habían sido unos asesinos. Pero que habían sido ladrones.
se tardó mucho en construir ese relato. Digo, desde el endeudamiento de la deuda externa hasta lo que afanaron, hasta lo que expropiaron, hasta lo que se llevaron a sus arcas. Entonces me parece que yo no había visto una obra, o no he visto una obra todavía, que se meta con eso, digamos, con la perversión económica, aparte, digo, de todo un país. Una persecución con fines, aparte, saqueadores. Sí, ¿no? sí, totalmente. Fue el último manotazo, dicen, del 82 de... Y esto hace eco en el presente también, ¿viste? A eso voy, Ale. A eso voy, Ale. ¿Cómo? ¿Viste? A eso voy. Sí, totalmente. Estábamos terminando de ensayar la obra, prestos al estreno y... No prestos, esto fue en febrero. Estábamos volviendo de las vacaciones y empezando a ensayar la obra y sucede esto, de la estafa y toda la bola. Y decís, chicos, bueno, estamos hablando de una estafa. Estamos hablando de una estafa. De una estafa del 82, como que vuelve a suceder. ¿Con qué gente sucede? Bueno, nada, ¿viste? Como... Exactamente, por eso me parece que es muy, muy, muy interesante, me interesa mucho, me interpela mucho poner. Porque aparte no deja de hablar una confianza a un voto que pone la gente, claro. Y a nada, al fracaso de todo y a cuando te sentís que bueno, el fraude, ¿no? De tu confianza. ¿No? Sí. Es eso, porque más allá de la plata, por ejemplo, en este programa, que vos decís, che, puse las joyas, puse esto, puse lo otro, yo compré la flor, es esa confianza que está en juego, ¿viste? Y saber que están los pibes del otro lado y que después tendrá que no reciban nada, eso es terrible la plata, pero lo emocional es muy fuerte, ¿no? Sí, y también la utilización de la causa justa, porque uno dice, reclamo, está bárbaro, está bien reclamar, porque ese territorio está unido a la plataforma continental, bueno, toda una cuestión. La causa me parece como súper reivindicable y cosas. Lo que no me resulta es todo lo que sucedió. Claro. Esos manotazos, los soldados siendo torturados por los mismos generales, digamos. No. Una cuestión ahí re loca. ¿Cómo se completa el elenco, la compañía? Actuando en escena están Pablo Mancilla, Noé Bergini, Sofía Bowey, Agustín Recondo, y tenemos una persona que está por atrás haciendo unos efectos especiales, unas músicas muy necesarias y muy bien hechas, que es Clara Andicoechea. Y después está Javi Más, que hace la música, tremenda música que se relaciona con los primeros juegos de 8 bits. Ok, la obra qué lindo. está como con todo eso. Claro, contextualmente. Hay un personaje que es el vendedor de la Commodore de ese momento, de la compu, entonces está como entendiendo lo que es la tecnología y trayendo. De hecho, hay una escena donde juegan a los jueguitos. O sea, está sucediendo la guerra y ellos juegan a la batalla naval. Mientras, como que hay algo de eso, ¿viste? Quiero que todo verla el tiempo la obra se espeja con ella, ¿viste? Como que hay algo de eso. Sí. Qué lindo. Qué bueno. Che, Ale, ustedes están en el viejo almacén del obrero, ¿qué días? Estamos los sábados de agosto, ahora que queda uno, y los de septiembre a las 21. Bien. Y pueden hacer reservas por alternativa teatral. Hay varias opciones, hay para estudiantes, jubilados, pensionados, la entrada general y una entrada que se llama Quiero y Puedo, que invitamos a los que pueden y quieren pagar una entrada un poco más cara. ¡Qué bien! Porque ¡Qué bien! hay algo de eso que está bueno también, porque si no siempre, viste, es como sale guita hacer una obra de teatro. ¿Qué le parece? Totalmente. Como sale plata. Entonces cobramos en la medida que vienen, digo, bueno, estos pueden pagar esto, y capaz que estos pueden pagar. Y de hecho vendemos varias entradas de esas. De Quiero y Puedo. Quiero y Puedo, claro, sí. Che, está re bueno. Es algo nuevo, ¿no? De alternativa. He visto, porque yo lo tomé, lo vi en otra función. Sí. Dije, mira, tenía Quiero y Puedo, la entrada y después promociones y iban 2 o 3, por ejemplo, Claro. o 3 personas. Sí, hay eso. Sí. Me parece, dije, mira qué bueno. Está buenísimo. Original. Sí. Lo vi, no es que yo lo tomé de alguna que vi que fui a reservar, lo mismo. Sí. Y digo, es una excelente idea. Buenísimo. Para casa. Quizá alguno quiere y puede. Sí. Che, me encanta. Qué bueno, vénganse, las esperamos. Les damos ahí. Dale. Nos tomamos un vino, después charlamos un ratito. Me Viste encantó, que me termina encantó. la obra y se charla y se abre un vino. Es Sí. así, qué sé yo. Qué ¿Sabes que lindo, fui a es la ver forma, es la forma. Claro. 2 obras hace relativamente poco donde antes daban vino?
Vino y unos quesitos. Una era auspiciada por, había puesto plata, Sí. Ajá, una bien. vinería, me encantó, divino. Y el otro, los actores, habían comprado unos Mirá. vinos. Para Sí, mí sí, el acá. plan después de está buenísimo. Porque Sí. es lo que te pasa cuando salís del cine también, cuando salís de una obra, cuando salís del cine. Y hay, al menos creo que a varios y varias les sucede, esto de vamos a charlar. Vamos a charlar un Vamos a poco. charlar. ¿Qué te Sí. pasó con esto, viste? Sí, más, sí, que, sí. más que la pregunta, viste, más que te gustó o no te gustó, esa pregunta que a veces hacen, que ¿Qué te pareció? ¿cómo la pasaste? Claro. ¿Cómo la pasaste con la obra? Bien, no te puedo decir mucho ahora, ¿ok? Tomamos bien Total. igual, ¿viste? Después a veces algunos amigos me escriben a los días, che, Es no que sé te qué. caen fichas. Sí. Claro. Te ¿qué caen pasa fichas, eso? te Sí. abren puertas, o sea, te abren como estructuras de pensamiento que para mí son disparadores. Digo, Sí. cualquier asistencia a un evento teatral, musical, y es un disparador y una apertura de cabeza que está bueno Sí. compartirla y colectivizarla también. ¿viste? Sí, sí, aparte la cartelera del obrero tiene una impronta tal cual, en tal donde cual. haya como algo político muy fuerte, Exactamente. digamos, algo estético, también una línea estética como que defendemos mucho ahí, y también algo como barrial, qué sé yo. Sí, claro. ¿Viste? Los fines de semana pasa la minga a tocar, entonces se hace todo un acuerdo para que cuando pase la minga no haya, o sea, la función empiece después, ¿viste? Sí, algo de lo colectivo. sí, lo comunitario, pasa, ¿no? pasa de Exacto. lo comunitario, sí, está bueno. Así que bueno, eso, espero que puedan venirse Sí. a verla. Sí, yo quiero ir, vamos a ir. Vamos. Bien. Ale, muchas gracias por esta visita. Y muchas gracias también por ponerle cabeza y laburo a este tipo de relatos. Me parece que es como muy necesario y más en este momento, ¿viste? Así que gracias. Sí, estoy muy de acuerdo con eso. Gracias a ustedes. Gracias. Alejandro Santucci, director de Falkland Sociedad Anónima, se están presentando en el Viejo Almacén El Obrero todos los sábados, el último sábado de agosto, pero también todos los sábados de septiembre. Las entradas las encuentran por Alternativa Teatral. Si les parece, ahora vamos a escuchar un poquito de música, claro que sí. Ayúdame. Ay, qué lindo. Nina Suárez es lo que suena ahora, haciendo esos barcos. Ya lejos, antes de la primavera, reina el viento frío y la humedad.